Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas noches a todos. Un saludo afectuoso, espero que estén todos bien. Terminamos la semana, como habíamos anunciado, con el libro de Deuteronomio, que también terminamos el libro, gracias a Dios. Pero déjenme primero decirles que hoy es día 13 de diciembre del 2024 y aquí en España ahora mismo son las 18:44, las 6:44 de la tarde-noche. Aquí ya es de noche, con el horario que tenemos de invierno. Bueno, como siempre, anticiparles el próximo vídeo que veremos, que será Dios mediante el martes o el miércoles. No va a ser el lunes, porque el lunes se cumplirán, vamos a ver, sí, 34 años desde que conocí al Señor Jesucristo, y yo no desde hace mucho tiempo no celebro mi cumpleaños carnal, que morí, la palabra dice que morí, pues yo me doy por muerto y celebro mi cumpleaños espiritual, que es el 16 de diciembre del año 90. Ha llovido un poquito desde entonces. Bueno, comparado con otros que llevan 50 y así, pues soy un niño en el Señor, ¿no? Bueno, pues eso será entonces, y va a ser precisamente el vídeo será, si lo podemos hacer el martes y nos quedaría para el miércoles, será el de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal 3, que ustedes saben que lo pueden descargar gratuitamente en nuestros blogs y también lo pueden adquirir en formato Kindle o tapa blanda en Amazon. Siempre a precios asequibles. Bueno, pues se titula El suicidio de la iglesia Saúl, del fin de la edad. Vamos a poner edad, pues siempre pongo edad en todas partes, pues vamos a dejarlo en edad. Bien, pues vamos simplemente a anunciarles que es un artículo muy de este tiempo y muy de la iglesia de la Odisea, del fin de los tiempos, que suele acabar muy mal. Es una etapa donde pues acaba muy mal. Es la etapa en la que estamos, es en la etapa en que la cizaña adquiere su madurez, su apogeo, y también el trigo, ¿no? Pero la cizaña campa por sus fueros, especialmente como lo estamos viendo en estos tiempos. Le damos gracias a Dios que, en contra de lo que nos han enseñado muchas veces, pues de forma inocente o por desconocimiento, por ignorancia, es que íbamos a ser quitados de aquí los buenos y que se quedaban aquí a capitanear los malos, a andar por sus anchas, ¿no? Cuando precisamente el Evangelio dice muy claro, recoger la cizaña y meterla al granero, que lo primero que se recoge es la cizaña. Así que entonces nada de eso, ¿verdad? Gracias a Dios, de nuevo. Bien, pues vamos al libro de Deuteronomio que teníamos para hoy, y bueno, es el capítulo 23, el 24, y luego es una hojita más que es simplemente el cierre del libro por Esdras, o sea, de esta parte por lo menos con 3 o 4 versículos que metió ahí Esdras. Capítulo 23, cautiverio profetizado. Moisés reconoció la rebeldía en los corazones de los hijos de Israel porque casi lo habían apedreado un par de veces por la dureza de sus corazones. Moisés relaciona
con ello parte de la sentencia de la ley de que se experimentaría cautiverio en un futuro lejano. Así que Moisés le relató parte del juicio de la ley que experimentarían en el cautiverio en un futuro lejano. Deuteronomio 4, 27 y 28 dice: Y Yahvé os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahvé. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Me parece increíble que Moisés hablara de su dispersión incluso antes de entrar en la tierra a la que iban a ser dispersados. Antes de entrar ya les dice que les iba a echar, los iban a acabar sacando de allí, ¿verdad? Él profetizó la destrucción de Israel 686 años antes de la caída de Samaria, cuando la casa de Israel fue deportada a Siria, años antes que Nabucodonosor destruyera Jerusalén y deportara a la casa de Judá a Babilonia. Israel permaneció en la tierra de Canaán durante exactamente 14 ciclos de jubileo. 14 por 49 serían 686 años. Entraron en la tierra 2488 años después de Adán, o desde Adán, y Samaria cayó en el 3174. En el año 3174. El número 14 es el número de rescate o liberación. Dice el doctor: ver mi libro sobre el significado bíblico de números del 1 al 40, que es otro libro que tienen en el blog Tabernáculos. Fundamentalmente ahí es donde están todos. También a través de los otros blogs pueden acceder, pero ahí van más directos. Este todavía no está. O no, creo que sí, que los números bíblicos del 1 al 40, no sé, no sé si lo hemos grabado, creo que sí, pero bueno, no estoy seguro. Discúlpenme. Israel no recibió la liberación de Asiria en su 14º jubileo porque, 14º jubileo, porque habían oprimido la tierra misma al negarse a darle reposo. Habría oprimido la tierra misma al negarse a darle reposo. Así que Dios mismo puso la tierra en libertad de la anarquía opresiva de Israel, de acuerdo con el principio que se encuentra en 2 de Crónicas 36:21, hasta que la tierra hubo gozado reposo. Ellos desobedecieron al Señor, no guardando los años de reposo y todo eso, y cuando acumularon la deuda, que era 70 veces 7, entonces el Señor dice: bueno, ahora me lo voy a cobrar yo, y la tierra va a reposar mientras vosotros estáis fuera, en el cautiverio. Israel condenada a una vida de idolatría. Parte de la sentencia de la ley, Deuteronomio 4:28, era que Israel serviría a falsos dioses y esculturas mientras estuvieran dispersos. De hecho, vemos que esos israelitas perdidos adoptaron muchas religiones falsas. Esto era una marca de cautiverio. Mientras que adoraban dioses falsos, aún estaban en cautiverio. Este fue el caso de Israel y Judá en sus respectivos cautiverios. El profeta Oseas habló de esto diciendo en Oseas 8, del 8 al 9: será devorada Israel, pronto será como una vasija de desecho entre las naciones, porque han acudido a Asiria. Continúa en Oseas 9:17 diciendo: mi Dios los desechará porque no le han escuchado a él, y ellos andarán errantes entre las naciones. El tema principal de Oseas muestra que durante el tiempo de la cautividad de Israel se dedicaron a jugar el papel de una prostituta. Esto significa que la nación misma se negaría a reconocer a Dios y su ley. Incluso llegarían al punto donde podrían sacrificar a sus propios hijos, porque dice en Oseas 9:13, Efraín sacará a sus hijos a la matanza, y Efraín sacará a sus hijos
a la matanza. El versículo 16 dice: Efraín está herido, su raíz está seca, no darán más fruto. Aunque engendren, yo mataré el amor de sus entrañas. Yo mataré el fruto de su vientre también. Podría traducirse, ¿verdad? En otras palabras, la práctica del aborto, esto es importante porque es un error muy común que teníamos, ¿verdad? En otras palabras, la práctica del aborto es parte del juicio de Dios sobre Israel durante los días que se niegan a volver a Él y reconocer sus derechos como su rey. A muchos cristianos hoy en día se les dice que la legalización del aborto es causa para el juicio de Dios. Es la causa para el juicio de Dios. Es decir, pero no es la consecuencia. El juicio es el propio aborto. Como vamos a leer. A muchos cristianos hoy en día se les dice que la legalización del aborto es la causa para el juicio de Dios, cuando en realidad el aborto es el juicio de Dios por quitar a Dios del gobierno y por negarse a acatar sus leyes. Esto empezó en Estados Unidos cuando se empieza a dar la espalda al Señor, ¿verdad? Y luego, claro, pues eso se extiende a todo el mundo. El imperio gobernante o dominante pues lo exporta. Felizmente Dios también ha prometido la liberación de Israel. Eso también es el tema principal de la profecía de Oseas. Siguiente epígrafe: cautividad de Judá. La cautividad babilónica de Judá normalmente se dice que ha durado apenas 70 años. Es otro de los errores típicos que hemos mantenido. Pero eso fue solo la primera fase de su cautiverio. Esa fase fue su yugo de hierro, Deuteronomio 28:48. Yugo de hierro, ya saben que uno es llevado cautivo fuera de su tierra. El yugo de madera es cuando uno está sometido a una potencia extranjera, pero dentro de su propia tierra, mediante un gobierno, una opresión y sobre todo por el tema fiscal. Esa fase fue su yugo de hierro, decíamos, Deuteronomio 28:48, en el que fueron llevados cautivos para cumplir su condena. Su yugo de madera, sin embargo, duró mucho más tiempo, ya que incluso cuando las personas regresaron, bajo Zorobabel, Esdras y Nehemías, permanecieron bajo la autoridad de Persia. La diferencia fue que bajo el yugo de madera tuvieron la oportunidad de cumplir su condena en la tierra de Judea, en lugar de en el extranjero. Ese cautiverio del yugo de madera duró todo, ese cautiverio de yugo de madera duró todo el dominio persa a través del imperio griego y en el romano hasta que el pueblo se rebeló contra Roma y el reino de hierro. Roma luego reemplazó su yugo de madera con el yugo de hierro una vez más y los dispersó entre las naciones. Cuando fue Tito, la destrucción de Jerusalén y luego el tema de Masada y demás, a partir de ahí fueron dispersados, todos llevados, sacados también de la tierra una vez más a un cautiverio de hierro que todavía continúa. Y los dispersó entre las naciones. La dispersión del pueblo judío continuó hasta 1948, nada menos, pero su cautiverio no ha terminado hasta nuestros días. ¿Cómo lo sabemos? Debido a que todavía adoran imágenes talladas conforme a los ídolos de su corazón. Una imagen tallada también es una imagen mental que nosotros tenemos en nuestro ídolo de corazón. Es nuestra forma de comprender la religión, nuestra forma de comprender la comunión con Dios o la relación con Dios y todas esas cosas que sin embargo no están conformes a la palabra de Dios. Nosotros nos hacemos un ídolo hasta que nos postramos y adoramos, ¿verdad? Este es el caso para todos los que no se vuelven a Jesucristo, porque solo Él tiene el poder para poner fin a la cautividad. Alguien en la verdadera casa, a la cautividad, alguien tiene el poder para poner fin a la cautividad, alguien en la verdadera casa de servidumbre, la esclavitud del pecado. Bueno, repito la última frase porque había ahí un error de redacción. Este es el caso para todos los que no se vuelven a Jesucristo, porque solo Él tiene el poder para poner fin a la cautividad de alguien en la verdadera casa de servidumbre, es decir, la esclavitud del pecado. Liberación del cautiverio. Si uno es de Israel o de Judá o cualquier otro,
grupo étnico, solo hay una forma de acabar con su cautiverio: la gran reunión de Israel y de Judá, incluyendo a los extranjeros que están reunidos con ellos, Isaías 56:8, debe producirse por la fe en Jesucristo. Él es el único líder que el pueblo debe nombrar para sí mismo, Oseas 1:11, con el fin de cumplir con el profético día de Jezreel. Muchas personas ya han aceptado a Jesucristo como su líder y rey a lo largo de los años, pero también hay un día todavía en el futuro cuando un gran derramamiento del Espíritu Santo completará esta profecía. Yo creo que va a ser en nuestro tiempo, esperamos, ya que millones y millones de personas se reunirán en el reino de Dios. El asunto que Moisés estaba presentando, sin embargo, era que la idolatría era una marca de cautiverio. Por el contrario, la aceptación de Jesucristo como el Rey transfiere la propia ciudadanía desde los reinos de las tinieblas al reino de su Hijo, de su amado Hijo. Colosenses 1:13 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La liberación de la cautividad solo puede venir a través del nuevo pacto. Aunque muchos judíos hoy han tratado de lograr esto por el poder del antiguo pacto, lograr esto por el poder del antiguo pacto, no pueden tener éxito porque ese pacto fue quebrantado y ahora ha desaparecido. Hebreos 8:13 es un pacto muerto, incapaz de salvar a ningún hombre o de levantarlo de su cautiverio. No importa si un hombre cambia su dirección domiciliaria de Nueva York a Jerusalén. Aunque nos vayamos ahí, da lo mismo. De hecho, Jerusalén e Israel hoy es un territorio como cualquier otro lugar del mundo. No tiene ninguna particularidad, salvo que a nivel histórico, pues a uno le guste visitarlo y tal, todo eso, pero solamente a nivel histórico, porque ya no tiene ninguna significación. Bien, su cautiverio le sigue donde quiera que vaya. ¿Cómo buscar al Señor? Siguiente epígrafe. Moisés continúa diciendo en Deuteronomio 4:29, pero si desde allí buscas al Señor tu Dios, lo encontrarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En otras palabras, mientras que los hombres están en cautiverio, deben buscar al Dios del pacto a fin de ser liberados de su cautiverio. El texto hebreo dice que deben buscar a Yahvé, traducido como Señor. Yahvé más tarde se encarnó en Belén para aparecer en la tierra como Yahshua, Jesús, Josué. Por lo tanto, Isaías 12, del 2 al 3 dice, traducción literal, en la traducción literal de Isaías 12, del 2 al 3 dice: He aquí, Dios es mi Yahshua, confiaré y no temeré porque Yahvé es mi fortaleza y mi canción, y Él se ha convertido en mi Yahshua. Por lo tanto, ustedes gozosamente sacarán agua de los manantiales de Yahshua. Ahí vemos Yahshua 3 veces. Se refiere a su salvación y Yahshua también es el nombre del Señor. Yahshua o Jesús entendió que esta profecía se refería a sí mismo porque él hizo referencia a ello en Juan 7 del 37 al 39. Por lo tanto, Moisés profetizó que los israelitas tendrían que buscar a Yahvé de todo su corazón y alma con el fin de encontrarlo en la persona de Jesucristo. Pero si preferían conservar los ídolos de su propio corazón, que es lo que ocurre con el judaísmo hoy en día, permanecerían en la esclavitud del pecado sin importar la nación que hubieran elegido como su lugar de residencia. Siguen esclavos del pecado. Moisés continúa: Cuando estéis en angustia y os alcancen todas estas cosas, si en los postreros días os volvéis a Yahvé vuestro Dios y obedeciereis su voz, porque Dios es misericordioso, es Yahvé porque Dios misericordioso es Yahvé tu Dios. No te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Debido a que Dios había jurado un pacto incondicional con Abraham, el precursor del nuevo pacto, Dios mismo se ha comprometido a convertir de nuevo los corazones de la gente a sí mismo. En otras palabras, si la acción de Dios
que causa, eso causa, lo ponemos con mayúsculas, que la gente se arrepienta y acepte a Jesucristo, las personas podrían adorar indefinidamente a los ídolos de sus propios corazones. Nos pasaba a todos, si Dios no hubiese venido a buscarnos. La ley de Dios deja claro que no está en el carácter de Dios salvar a los hombres sin la fe y el arrepentimiento. Ningún hombre, independientemente de la genealogía, puede ser salvo aparte de la fe en Jesucristo y por medio de su nuevo pacto, que él media. El pacto con Abraham no decía que él salvaría a ninguno de sus descendientes sin la fe. El no lo ponemos con mayúscula y sin la fe también. Repito, el pacto con Abraham no decía que él salvaría a ninguno de sus descendientes sin la fe. En cambio, el pacto prometía que de hecho Dios haría volver sus corazones para que pudiera salvarlos de la manera legalmente prescrita. Aquí vamos a poner, no salvaría, bueno, a ninguno. Ya está bien. La gran mayoría de los hijos de Israel, junto con el resto del mundo, no poseían tal fe a lo largo de la historia. La mayoría de ellos siguieron a otros dioses o los dictados de sus propios ídolos del corazón. Estos solo serán salvos a través de juicios divinos en una edad futura, como el Nuevo Testamento enseña claramente. Pero mientras tanto, en este tiempo Dios está trabajando con el remanente de gracia, como Pablo explica en Romanos 11, 4 al 7, ya sean de Israel, de Judá, de los otros, profetizados por Isaías, o de las naciones según Pablo interpreta esto, los otros que no estaban presentes, decía Isaías. El plan de salvación de Dios, ya sea que hablemos del remanente de gracia o de todo Israel y el mundo, se basa en el hecho de que Dios es un Dios compasivo. Eso es lo que anteriormente dice Moisés en Deuteronomio 4:31, porque Dios es amor, todo lo que viene de él se basa en el amor. El amor es el plan divino. Bien, nos vamos al capítulo 24, que se titula La paternidad de Dios. En Deuteronomio 4, 32 al 33, Moisés pregunta: Por cierto, preguntad ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de vosotros, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, y preguntad desde un extremo del cielo hasta el otro, ¿se ha hecho algo semejante a esta gran cosa o se ha oído algo parecido? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído y has sobrevivido? Es evidente que se trataba de un evento de una sola vez. Dios habló audiblemente a toda la nación de Israel. Normalmente la comunicación divina es más sutil, como cuando Él habla desde dentro de nuestros corazones, pero Él entendía que la mayoría de las personas eran tardos para oír. Para asegurarse de que todo el mundo escuchara su voz, para que ninguno tuviera excusa, Él tenía que hablar en voz alta. Dios se revela personalmente. Siguiente epígrafe. También se creía en esos días que Dios se mantenía al margen de los hombres y si alguien entraba en contacto directo con él, moriría. Y así es, efectivamente. Uno cuando se acerca al fuego se quema, es decir, muere a la carne, ¿no? Pero antes se creía que era muerte física. La santidad de Dios se veía en contraste con la pecaminosidad de los hombres. Se pensaba que Dios era distante e impersonal, sin necesidad del hombre y sin desear comunión con nadie, sino que solo esperaba siervos obedientes. Ciertamente, la idea de que pudiéramos trascender la servidumbre y ser hechos hijos de Dios era incomprensible para ellos. Este modo de pensar debería haberse erosionado en gran medida cuando Dios descendió sobre el monte a hablar en voz alta y directamente a cada hombre, mujer y niño o grande o pequeño, para relacionarse personalmente con cada uno como si fueran importantes para él. Años más tarde vino de nuevo en la persona de Jesucristo para que pudieran conocer el carácter de Dios y ver su gloria.
Dice el versículo 34, o ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de dentro de otra nación, con pruebas, con señales y prodigios, y por la guerra, y por una mano fuerte y brazos tendidos, y hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Yahvé es Dios, no hay otro fuera de él. Esto también fue único en la historia, pero Dios hizo esto, hizo estos poderosos hechos con el fin de establecer el plan divino con su iglesia en el desierto, como dice Hechos 7:38. Cada acontecimiento importante fue conmemorado anualmente por un día de fiesta, porque la secuencia de tales festivales revelaba el plan de salvación, desde nuestra justificación por la sangre del Cordero Pascual, a nuestra santificación a través de escuchar su voz en Pentecostés y finalmente a nuestra glorificación a través de la fiesta de tabernáculos. Siguiente epígrafe, el Dios del amor y la disciplina. Cuando Dios estableció una relación personal con Israel, los israelitas se convirtieron en sus hijos. Éxodo 4:22. Esto significaba que Dios tomó sobre sí el papel de padre y como tal asumió el derecho de disciplinar a sus hijos. Esta disciplina por la ley no se llevaría a cabo por un juez impersonal, sino por un padre amoroso. Desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte, quiere decir yasar, con Y, ¿no? Yasar. Y en la tierra te mostró un gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego, porque él amó a tus padres. Porque él amó a tus padres, escogió su descendencia después de ellos, y él personalmente te sacó de Egipto con su gran poder, para echar de delante de ti naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte su tierra por heredad como lo es hoy. Oír la voz de Dios no solo tiene el propósito de guiarnos en nuestro caminar diario, sino que también nos disciplina para seguir el camino de nuestro llamado, para que podamos llegar a nuestro destino. La palabra hebrea yasar, que dice disciplinar, significa castigar, disciplinar, instruir o amonestar. La señora que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo, dice en Hebreos, creo que 12 o algo así. Sí, el 12 o el 13. Bueno, escuchar y obedecer también son la misma palabra hebrea, es la palabra Shema, SH, Shema o Shema, que quiere decir tanto como escuchar como obedecer, porque si uno no obedece es que no ha escuchado. El propósito de escuchar no es meramente tener una conversación personal con Dios, sino lograr la obediencia a través de la disciplina. Si no obedecemos su voz, podemos ser instruidos por un encuentro correctivo. ¿Cuántos lo hemos experimentado, verdad? Dios puede levantar muchos agentes en la tierra para hacernos sentir incómodos y proporcionar dicha instrucción. Si nos vamos de su camino, pues nos metemos por berenjenales y por patatales y por terrenos escabrosos donde las pasamos canutas, ¿verdad? Esa es la forma de llamar nuestra atención para que volvamos al camino adecuado, a la obediencia. Moisés hizo la conexión entre la voz de Dios y el gran fuego. La ley de fuego, Deuteronomio 33:2, es la voz de Dios la que trae revelación, la disciplina y la instrucción con el fin de lograr la obediencia. Las sentencias o juicios de la ley entonces definen el fuego en términos de su disciplina y corrección. Este fuego está diseñado para quemar la carne. En las Escrituras el fuego siempre es un término de disciplina y de corrección, de tribulaciones, para disciplinarnos, para quemar la carne. Es decir, nuestras tendencias y deseos carnales, pero tiene sus raíces en el amor de Dios, como dice Moisés en el versículo 37, porque una vez que hemos aprendido la obediencia, ya no tenemos por qué ser sometidos a ese tipo de tribulaciones. Y si tenemos que atravesar por alguna de ellas, realmente como el Señor ya está en la barca con nosotros,
El Señor ya se ha encarnado en nosotros, ya ha sido dado a luz en nosotros, pues entonces ya es diferente. Trascendemos, caminamos sobre las olas, caminamos sobre las aguas, sin hundirnos. La ley de fuego de Dios fue dada a Israel porque él amó a tus padres, decía la palabra, ¿no? O dice Moisés. Esto apunta a la idea de la paternidad de Dios que los hombres apenas entendían en esos días. Los israelitas eran hijos de Dios y su Padre Celestial iba a proporcionarles la muy necesaria instrucción, la corrección y la disciplina con el fin de llevarles a su destino en Cristo. Dice el versículo 39, reconoce pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay otro. Así que tú guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y para que seas de larga vida sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Debido a que hay un solo Dios, se nos dice que seamos obedientes a Él. Ningún otro legislador tiene derecho a contradecir la ley de Dios y luego esperar la obediencia de los hombres. Los hombres y los gobiernos han probado dolorosamente esta orden a lo largo de milenios, pero este es el primero y más importante principio de un creyente cristiano. Bien, dice, así terminó el primer discurso de Moisés a los israelitas. Y nos vamos a la postilla de Esdras, capítulo 25, postdata de Esdras. El resto de Deuteronomio 4 es un suplemento a Moisés, probablemente escrito después por Esdras, cuando compiló el canon del Antiguo Testamento en su forma actual. Escribe algo acerca de Moisés y de lo que hizo después de sus discursos. Esdras escribió, versículo 41, entonces apartó Moisés 3 ciudades al otro lado del Jordán, al oriente, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Esas son las ciudades refugio. Eran Béser en el desierto, en la altiplanicie para los rubenitas, Ramot en Galaad para los gaditas y Golán en Basán para los de Manasés. Dice Esdras, continúa, el doctor Stephen Jones, estas fueron las ciudades de refugio establecidas al este del río Jordán, entre las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Estas ciudades eran lugares donde los culpables de homicidio involuntario podrían vivir bajo la protección de la ley hasta que su responsabilidad terminara con la muerte del sumo sacerdote. Números 35-25. Un informe completo de esta ley se encuentra en Números 35, donde aprendemos que 3 ciudades de refugio debían establecerse a cada lado del río Jordán, Números 35-14. Esdras concluye diciéndonos que esta segunda ley, llamada Deuteronomio, fue dada al otro lado del Jordán, mientras que Moisés aún estaba vivo. Obviamente fue escrita desde la perspectiva de alguien que vivía al oeste del río Jordán en la tierra de Canaán. Versículo 44. Esta, pues, es la ley de Moisés, la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-peor, en la tierra de Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y poseyeron su tierra y la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban a este lado del Jordán, al oriente, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte Sión, con acento, que es el monte Hermón, y todo el Arabá de este lado del Jordán, al oriente, hasta el mar del Arabá, al pie de las laderas del Pisga.
Bueno, y este es el final del libro. Yo quiero aprovechar para dar gracias una vez más a nuestro hermano y amigo José Luis Jacome ahí en México, que revisó también, antes que yo lo revisara esta última vez también, pues colaborando, haciendo una revisión del texto. Bueno, mis queridos amigos, como les anuncié al principio, el lunes no estaremos, el lunes será, lo haremos el martes o el miércoles. Y bueno, pues solo me queda bendecirles a todos en nombre del Señor Jesucristo, pedirle al Señor que les conceda un fin de semana excelente con su familia, con el Señor, donde disfruten, donde descansen, donde se apacienten en los verdes pastos del Altísimo, y también pedirle, como siempre, que les conceda la maravillosa luz de tabernáculos de la Shekinah en el lugar santísimo de tabernáculos. Sin más, pues como siempre les digo, hasta el martes, pásenlo bien.